Hermanos y amigos, buenos días. Que la paz de Dios esté en cada uno de ustedes esta mañana y que pueda usted llevar consigo cuando salga por esa parte, por esa puerta, la bendición del Señor de haber sido edificado con su palabra el día de hoy. Hermanos, una de las experiencias más desalentadoras es cuando vemos que una persona que un día decidió seguir a Cristo decide dejarlo repentinamente. Cuando eso pasa, no falta quienes culpen al diablo, no falta quienes culpen a la iglesia por no haber hecho quizá lo suficiente por aquella persona que un día se fue de nuestras filas cristianas. Y no falta también quien pueda pensar que aquella persona que se fue de nuestra iglesia se fue porque quizás no era una persona comprometida consigo misma o con el Señor Jesucristo. Todo eso puede ser cierto. Sin embargo, hermanos, lo que habría que determinar es si aquella persona fue una persona solamente adoctrinada, pero no fue una persona convertida. Déjeme decirle que una persona adoctrinada es aquella persona que recibe cierta instrucción, recibe cierto entrenamiento. Aquella persona adoctrinada es una persona a la cual se le enseña a pensar y se le enseña también a responder de cierta manera. Y esto no es algo malo, es bueno. Jesucristo fue un hombre con doctrina. Cuando leemos allá en Mateo capítulo 7, dice el versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Jesucristo era un hombre con doctrina. Marcos, por ejemplo, el Evangelio de Marcos en el capítulo 1 y versículo 22, dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesucristo, el Hijo de Dios, era un hombre con doctrina, era un hombre adoctrinado. La doctrina es buena, es necesaria. Mayormente aquellos que hemos venido a conocer la verdad del Evangelio, necesitamos aprender a responder, ¿verdad? Tenemos un pasaje muy importante allá en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro en el capítulo 3 y versículo 15. Dice el apóstol Pedro, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Amén. Nosotros necesitamos conocer la doctrina del Señor para poder, dice Pedro, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Amén. Porque si usted, que es un miembro de la iglesia del Señor, usted no puede responder, si usted, que es un cristiano, un discípulo del Señor, usted no sabe responder, entonces déjeme decirle que usted necesita preocuparse. Porque hemos sido llamados, dice Pedro, primeramente a santificar a Dios, pero luego dice, y estad siempre preparados para presentar defensa. Esto es lo que llamamos la apologética, defensa de la verdad, defensa de la fe. Ustedes y yo, hermanos, podemos ver que a través de la Escritura la gente cuando oía al Señor Jesucristo, dice la Biblia que la gente, hermanos, se admiraba de su doctrina.
Y cuando usted y yo leemos allá en Marcos capítulo 11, le voy a enseñar Marcos capítulo 11, vamos a ir a un texto importante. Dice el versículo 18, Marcos 11, 18, dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Amén. Hermano, Jesucristo llenó al pueblo de doctrina. Era un hombre que cuando se paraba a hablar, sabía lo que hablaba, sabía a qué apuntaba, sabía cómo respondía. Y no es que estemos buscando conocer doctrina para que la gente nos admire, no nos equivoquemos, hermanos, no. Pero sí es un mandamiento, es un importante requisito para que nosotros podamos realmente estar firmes en las enseñanzas del Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si eventualmente usted no tiene cuidado de lo que usted aprende? Si usted no tiene cuidado de lo que usted recibe. Bueno, allá en la segunda carta de Juan, en el versículo 9, Juan dice algo muy serio. Yo quiero que usted lo lea en segunda de Juan, versículo 9. Aquí se habla acerca de la posibilidad de extraviarse. Juan dice en el versículo 9 de la segunda carta, que no tiene capítulos, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Si usted y yo no tenemos cuidado de la doctrina, nos podemos llegar a quedar sin el Señor y sin Dios mismo, sin el Padre. Usted puede extraviarse. Por eso es importante la doctrina. Ahora, que una persona haya sido adoctrinada no necesariamente significa que esa persona haya sido convertida. Escuche bien. Quiero que usted lo escuche muy bien. Que una persona haya sido adoctrinada, que una persona haya sido enseñada a responder, a discutir, a hacer un planteamiento de lo que la palabra de Dios dice, no necesariamente significa que esa persona se haya convertido. El adoctrinamiento, hermanos, es conocimiento. Es un entrenamiento en base a principios que guían el pensamiento, la forma de hablar y la conducta de una persona. Pero eso no necesariamente significa conversión. ¿Me está entendiendo? Yo conozco gente muy bien adoctrinada, pero no gente convertida. Entre nosotros mismos hay gente adoctrinada, pero gente difícilmente convertida. Hermanos, la conversión es lo que resulta del adoctrinamiento. Si la persona está bien adoctrinada, entonces podrá tener lugar en ella la conversión. Vaya pensando en esto. El adoctrinamiento habla del cristianismo, pero la conversión demuestra el cristianismo, que es diferente. Una cosa es saber y otra cosa es creer. Es muy diferente, hermano. La conversión es un proceso. Y en este proceso voy a mencionar 3 áreas que toda persona necesita cambiar para que ocurra la conversión. En la conversión, en primer lugar, en la conversión, la persona cambia su mente. Oiga bien, la gran diferencia entre adoctrinamiento y conversión es la fe. El adoctrinamiento es aquel conocimiento que te va llevando al entendimiento. Oiga bien. Y entonces ese conocimiento te va a ayudar a recordar y te va a brindar la facilidad de poder hablar, de poder hacer un planteamiento o inclusive de poder discutir
y aún hasta de poder enseñar a otros la fe cristiana, enseñar el evangelio, la salvación y todo aquello que tiene que ver con la vida de fe. Hermanos, por ejemplo, allá en Romanos capítulo 12, en Romanos capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oiga bien, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo dice: no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que cada vez que usted viene a la iglesia, usted recibe doctrina. Esa doctrina lo tiene que ir ayudando a usted a entender. Usted va entendiendo al punto de que usted se va acercando a la conversión. ¿Por qué Pablo dice no os conforméis a este siglo? Porque Pablo sabe que es muy importante la conversión cristiana, la conversión a Cristo. Pero el cristiano que se conforma al siglo, ahí no le está importando si entiende o no. Él viene el domingo, se sienta un ratito, se va de aquí. Si puede, viene el miércoles, si no, no hay ningún problema, tampoco viene, ¿verdad? Y la vida sigue igual, como dice la canción, y al final la vida sigue igual. Por eso es que hay muchos cristianos con muy poco crecimiento y hay muchos cristianos que nunca llegan a la madurez. Solo envejecen en las iglesias, escuchen. Solo se hacen viejitos. Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por qué? Dice: por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que conforme usted va entendiendo mejor las cosas, usted va haciendo cambios, va haciendo transformaciones. ¿Para qué dice Pablo? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente nuestro cambio, hermano, nuestra conversión nos lleva a ir entendiendo qué es lo que quiere Dios de mí y a llevarlo a cabo. Amén. Eso es. Si no, yo no tengo sentido de estar en una iglesia. Si voy a hacer el mismo y nunca voy a cambiar, no tiene sentido. ¿Se da cuenta? La conversión requiere que una persona realmente, preste atención, la conversión requiere que una persona realmente crea como verdadero lo que ha aprendido. Necesita creerlo como verdadero lo que ha aprendido. Existe una gran diferencia entre saber y creer, como lo hemos dicho. Mucha gente sabe. Hermanos, yo conozco una persona que toda la vida ha asistido a la iglesia de Cristo. Toda la vida. Esa persona conoce a fondo los aspectos teológicos más difundidos de la iglesia de Cristo. Los conoce. Es más, tiene un familiar que hasta es predicador de la iglesia de Cristo. Esa niña nació en la iglesia de Cristo. Hasta el día de hoy, ya mucho mayor de edad, y todavía ella no se ha convertido. Pero ella no falta un culto. Está adoctrinada. Está adoctrinada. Es más, ella a veces ha hablado conmigo y me ha mencionado cosas que ha visto que van en contra de la escritura, y ella me lo dice. Qué raro, fíjate que en la Biblia en tal parte dice esto y esto y eso. Y verás que me estaba diciendo, y ella comenta conmigo cosas como si fuera una hermana en Cristo, porque está adoctrinada. Hermano, en la iglesia del Señor hay mucha gente adoctrinada, pero no toda la gente está convertida. No sé si usted tiene problema con lo que está oyendo, pero usted debe oírlo. Podría decir que esta muchacha podría hallar en algún momento la conversión perfectamente, pero no ha llegado a ella. La conversión al cristianismo requiere que nuestra cabeza cambie respecto a lo que cree. La conversión requiere que creamos que hay un solo Dios, requiere que creamos que Jesucristo es el único Salvador, requiere que creamos que sin Jesucristo el pecador está perdido, requiere que creamos que Dios habla a través de la Biblia, requiere que creamos que la salvación
solamente viene a través del Señor Jesucristo. Podemos conocer muchas doctrinas, hermanos, muchas doctrinas sobre el cristianismo, pero nuestra conversión inicia cuando decidimos que estas cosas que ahora sabemos y entendemos son de hecho la verdad única contra la cual se mide cualquier otra verdad que aparezca, hermano. Amén. Es la verdad. Si yo no creo en una verdad absoluta en cuanto a la salvación, en cuanto al evangelio, hermano, estoy perdido. Me podría ir por cualquier camino creyendo que todos los caminos llevan a Roma. Pero Jesucristo dijo en una ocasión: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Hemos dicho entonces que en la conversión la persona debe cambiar su mente. Amén. ¿Cómo es su mente ahorita? ¿Hay alguna nebulosa? ¿Le parece muy similar esto que ahora cree a lo que hacía antes? ¿Cree que usted perfectamente podría estar en ambos bandos, venir un tiempo aquí y otro tiempo allá? ¿Usted cree que esto es conversión? No. Recuerde lo que dice 2 de Juan versículo 9. Si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí dice, tiene al Padre y al Hijo. En segundo lugar, esta mañana quiero decir lo siguiente: en la conversión, la persona debe cambiar el corazón. Ya hablamos de la mente, ahora hablamos del corazón. La persona debe cambiar el corazón. Hermanos, se dice que la distancia más larga del mundo es la que existe entre la cabeza y el corazón. ¿Sabe por qué? Porque muchos creen, pero no siempre permiten que lo que creen entre y convierta su corazón. Por eso es la distancia más grande que existe. El corazón representa el asiento de las emociones. Y las emociones necesitan convertirse porque están en el centro de lo que realmente somos. Amén. Así que si son las emociones las que me guían a mí, si son las emociones las que me van guiando, las que me van llevando, tengo que revisar bien esas emociones. Como lo he dicho, hermanos, el corazón representa el asiento de las emociones y las emociones necesitan convertirse porque están en el centro de lo que realmente somos. Usted fulano de tal por sus emociones, por lo que usted siente, por lo que usted desea, por lo que usted decide. El apóstol Pablo fue un gran ejemplo de uno que tanto su cabeza como su corazón fueron convertidos a Cristo, ¿sabe? Pablo era un hombre fariseo, era de la religión farisea y era un hombre bien adoctrinado en la ley y en las tradiciones judías. Pablo mismo dice que en su nación aventajaba a los judíos, imagínense. Era un hombre tan celoso de las costumbres y de las tradiciones, porque había sido bien adoctrinado. Pablo tenía una opinión acerca de Dios tan celosa que lo llevó a perseguir a los cristianos cuando aún no era un seguidor de Cristo. Y por eso dice él en varias ocasiones: creía yo mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, y por eso llevé a los cristianos a las cárceles. Dice, cuando los mataban yo di mi voto. Por ejemplo, cuando mataban a Esteban, el primer mártir de la fe, allá en Hechos capítulo 7, usted puede ver cómo el apóstol Pablo, que aún no había llegado al cristianismo, dice la Biblia, Saulo estaba cuidando las ropas de quienes estaban apedreando a Esteban, porque era un hombre celoso de las tradiciones judías. Pero cuando Pablo se encuentra con Cristo, su mente cambió y su corazón también cambiaron. Y es así como él de corazón entregó su vida para servir al Señor. Amén. Ustedes no ven a Pablo diciendo, estoy confundido.
¿qué hago? No sé, es que me hicieron una mejor propuesta allá los fariseos. Yo no sé si mejor me voy allá. Usted no ve a Pablo diciendo, pero es que cuando yo era fariseo adorábamos a Dios de esta manera, pero ahora aquí, estos cristianos, no sé qué es lo que pasa aquí. Alguien que me explique. Usted no ve a Pablo en eso, hermano. Porque Pablo entendía perfectamente que en los planes en su vida estaba Dios, llevándole por donde le llevaba. Ustedes y yo tenemos que entender eso, hermanos. Jesús dijo allá en Mateo capítulo 6, versículo 21. Mateo 6, 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Usted ama con el corazón, no con la cabeza. La conversión significa que el objeto de su amor ha cambiado. Escuche bien esto, hermano, hermana. La conversión significa que el objeto de su amor y el objeto de mi amor ha cambiado. Antes de amarme a mí mismo y buscar hacer lo que yo quiero, voy a amar y hacer lo que el Señor me dice y no lo que dicen los hombres. Antes de amarme a mí mismo y buscar hacer lo que yo quiero, voy a amar la iglesia del Señor y no los grupos de manufactura humana. Antes de amarme a mí mismo y buscar hacer lo que yo quiero, voy a amar a las personas que son igual que yo, que andan buscando una sola cosa: agradar al Señor de todo corazón. Antes de amarme a mí mismo y amar lo que yo quiero, hermanos, voy a amar permanecer en el reino de Cristo, que es la iglesia. Voy a amar hacer lo que el Señor me dice que debo hacer. Amén. Porque he entendido que me he venido a convertir. Porque he entendido la conversión. Creer en Jesús en tu cabeza te puede llevar a amar a Dios de todo tu corazón. Y para terminar esta mañana, hemos mencionado que en la conversión la persona debe cambiar su mente. En la conversión la persona debe cambiar su corazón. Pero hay otro aspecto que me quiero referir esta mañana para terminar. En la conversión la persona debe también cambiar sus responsabilidades, que es un tema que no nos gusta. Un cambio de mente y corazón se hace aún más evidente cuando entendemos la importancia de sacar tiempo para nuestras reuniones. Hermanos, aquí está el hermano Juan Carlos Aymar. Él llegó el domingo, y voy a usar su nombre con todo respeto, hermano. Llegó el domingo de Cuba. Inmediatamente se comunica conmigo, me dice: necesito congregarme en la iglesia de Cristo. Qué bonito, ¿no? Me parece a mi hijo que se va para Europa y ya tenía seleccionado a dónde iba a reunirse cada domingo. Pero el hermano dice que 16 años ha servido en el trabajo del diaconado allá en la iglesia de Cristo en Cuba. Es un hermano que no solamente es adoctrinado, es un hermano convertido. Llega a este país entendiendo la necesidad de buscar el cuerpo de Cristo, la reunión con sus hermanos. Amén. Eso es conversión, hermano. Porque otro podría decir: bueno, estoy llegando a un país desconocido, voy a darme unos 22 días para pasear, conocer las playas, y me voy a ir por aquí, me voy por allá, y qué bonito todo. Y allá, si me queda tiempo, pues entonces voy a buscar la iglesia del Señor, que es lo que humanamente el ser humano hace. Pero qué bello, ¿no? Qué bello cuando sabemos, hermanos, que donde quiera que vayamos, tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad. Es que esas palabras no nos gustan, duelen, ¿no? Un cambio de mente y corazón se hace aún más evidente cuando entendemos la importancia de sacar tiempo para nuestras reuniones. Pasar tiempo con nuestros hermanos, como dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
Es que, hermanos, lo entendemos, lo oímos, hasta que va a llegar un día en que diga uno: caramba, voy a hacerle caso a ese texto. Lo voy a hacer mío ese texto. Me voy a convertir a ese texto. Me duela lo que me duela. Le duela a la familia, le duela a mis hijos. Me voy a convertir a ese texto. No voy a fallarle más al Señor, porque es el día del Señor. ¿Cómo lo explicamos? Yo desearía otra lengua, un dialecto, otro idioma para explicarlo. Porque lo hablo tan claro, pero no. Esto no se entiende tan fácilmente. Porque se debe entender, hermano, pero de adentro para afuera. Eso no se puede entender solo aquí. Eso tiene que recorrer ese camino tan largo que hay de la cabeza al corazón. Tiene que llegar ahí para poderlo creer y poderlo aceptar. Hacer el tiempo para servir a otros en el nombre de Cristo. Qué lindo, ¿eh? Saber que un día como hoy venimos a servir al Señor. Los que van a estar encargados aquí de la repartición de la cena, recoger la ofrenda, los que ya tuvieron a su cargo la enseñanza de los niños, la enseñanza de los jóvenes, la enseñanza de los adultos, la predicación de la palabra, la benevolencia. Hay tantas áreas en las que yo puedo servir al Señor: el cafecito, el receso, que los baños, tanta cosa, hermano, que hacer el tiempo para preparar un tema para enseñar a otros. El viernes llevaba al hermano yo Chacón a la casa. Íbamos hablando acerca del tema de la enseñanza de los prejóvenes y todo esto. Y el hermano lucha. Él tiene que llegar después del trabajo a ver cómo se sienta, preparar lo que les trae a los niños, a los prejóvenes, todo eso. Hermanos, qué maravilloso. Hombres y mujeres entregados a la obra de Dios. A medida que el proceso de conversión continúa, tenemos menos tiempo para nosotros, menos tiempo para el placer o el egoísmo personal, pero más tiempo para el Señor y para su iglesia. La conversión es algo maravilloso, hermanos. Y quiero concluir esta mañana diciendo lo siguiente: la razón de nuestro adoctrinamiento no es para saber mucho sobre la Biblia, sino para nuestra conversión. La mayoría hemos sido adoctrinados, pero ¿nos habremos convertido realmente? Algunos ya comenzaron estudiando la Biblia y otros habiéndose bautizado, pero otros pueden estar atrapados en la mitad del proceso, negándose a cambiar el corazón y sus responsabilidades. Pregúntese esta mañana a usted: ¿qué parte de mi vida no se habrá convertido? ¿Por qué? ¿Por qué yo esta parte yo la escapo? ¿Por qué esta parte le dice a Dios no? Es como yo digo. Pregúntese. Hermanos, recapitulando, en la conversión el hombre debe cambiar su mente. En la conversión el hombre debe cambiar su corazón. En la conversión el hombre debe cambiar responsabilidades. Debe asumir responsabilidades. Esta mañana espero que este tema, y traeré otro el próximo domingo, Dios mediante, cuando me toque, sobre la conversión, pero otro planteamiento importante para que la iglesia del Señor aquí en Barba escuche. Nuestros amigos que nos visitan hoy, que pues nos sentimos muy felices con ustedes, no queremos engañarles. Posiblemente usted diga: bueno, si eso es así, mejor no me convierto. Bueno, usted tiene una alternativa, tiene dos posibilidades. En toda alternativa hay dos posibilidades: tomar seriamente las cosas del Señor o tomarlas de manera engañosa. Si las toma seriamente, usted va a ser feliz. Si las toma de manera engañosa, usted va a llevar una vida muy complicada. Va a andar dando tumbos en la vida. Porque la misma Biblia dice: no se puede servir a dos señores. Vamos a ponernos de pie esta mañana y vamos a cantar un himno de invitación.